contenta con esta asistencia y es bien notable porque el nombre de la clase es un nombre harto raro, que es la neurosinestesia. Entonces vamos a elegir eso. Pues bien, nosotros acá, ¿cuántas personas vienen por primera vez acá a la casa? ¿Acá? Sí, a la casa pintada. Bueno, vamos a empezar entonces por el principio. Instálate ahí arriba. Benito, dígame. Este lugar, la Casa Fundación Mundial, les voy a pedir por favor apaguen los celulares, pongan el silencio porque no nos interrumpan. Esta casa, la Casa Fundación Mundial, es la casa matriz de una escuela de medicina alternativa integrativa, la corriente integrativa con la línea médica oficial, que es la sintergética, la medicina sintergética. Esta medicina se practica en varios países del mundo. Nació en Colombia, es creada por médicos que además de tener la línea oficial tenían a su vez otra línea de conocimiento como era la medicina china, la medicina ayurvédica, la medicina antroposófica, la medicina homeopática, y ese grupo de médicos fue conformando una nueva línea de trabajo con los pacientes, especialmente con los crónicos. Y esta es la casa matriz de toda la parte sur de Sudamérica. Entonces aquí normalmente se hace clases de sintergética, eso se hace mediante módulos durante varios años. Se hacen clases también de una hija de la sintergética que es Manos para Curar, en que se aprende a trabajar con las manos y con los movimientos de las manos para poder hacer sanaciones y trabajar en los órganos. Y también aquí los días miércoles habitualmente se dan monitoría. Esto es parte de las monitorías que se han dado todo el año, desde marzo a diciembre, todos los miércoles hay monitoría. Los primeros miércoles de cada mes, la primera semana es de sintergética y la última es de manos. Y así se va como repasando, se da una instancia de ir preguntando y de ir aprendiendo también. Entonces, esta clase pertenece a una parte de la sintergética que es sumamente interesante, que tiene que ver con el trabajo que se hace con una enfermedad, relacionándolo con las emociones que pudieran ser raíces de esa enfermedad y más aún pudiendo encontrar en el cerebro el archivo de esa emoción, en qué lugar exactamente pudiera estar anclado, pudiera estar archivado, y cómo se puede tratar de mover ese archivo, de diluir ese archivo, que es como un foco epiléptico en el fondo, el llamado foco de cámara. Entonces de eso se va a tratar esta clase. Entonces, lo primero, no quería. ¿Ahí sí? No sé dónde le tengo que echar. A esa cosita roja. Póngela, eso más cerquita. Entonces, lo primero es que en estas visiones de la medicina, en las visiones holísticas, en las visiones alternativas, en las visiones que muchas de ellas están embedidas por las visiones del Oriente y de nuestros indígenas, se reconoce al ser humano como un campo electromagnético, por supuesto no con ese nombre, pero cuando uno lo mira más desde el punto de vista científico, tiene que ver con eso. Y ese campo electromagnético tiene diferentes como formas de representarse en la vida, formas visibles y formas no visibles. De hecho, la electricidad no se ve, a no ser que se transforme, que sea luz, pero si no, es invisible. Y todo lo que se mueve a través de electricidad, toda la información que corre a través de esos cables que uno ve colgados, o a veces la parte inalámbrica ni siquiera está. Eso mismo, exactamente eso mismo, funciona en los organismos.
Entonces hay todo un cuerpo visible, uno ve la planta, uno ve una persona, pero hay todo un mundo invisible que está moviendo a la parte visible. En las energías del organismo humano se reconocen tres tipos de energía. Una, la eléctrica, que fundamentalmente funciona en la cabeza y su red son todas las neuronas que funcionan con energía eléctrica. Luego se reconoce una energía magnética que tiene que ver con todo lo que son ritmos que van de un polo a otro y que mantienen la homeostasis, mantienen el equilibrio del sistema. Y luego una red que es prácticamente física, que es la red reticular, que tiene que ver con toda la red colágena, con el colágeno entre las células. Entonces, cuando uno se mete en este mundo, podemos reconocer uno de los campos de fuerza del ser humano y el cuerpo donde están sus emociones. El campo donde anida el pensar, llamado el cuerpo mental, un campo también etérico dentro del cual se describe que hay redes finitas, más finitas que un pelo, que llevan y traen la información desde el exterior al interior o desde el interior con el interior del organismo. Y así se conectan los riñones con el hígado, con el corazón, con los vasos sanguíneos. Está todo absolutamente interconectado. Tanto es así que si hay un apuro en una rodilla, todo el organismo se pone en alerta para ayudar al apuro de la rodilla. La rodilla no está desconectada. Al contrario, cuando el organismo está sano, está todo interconectado. Cuando el organismo se enferma, es cuando algo se desconecta. Entonces, parte de las terapias es volver a reconectar ese órgano con el resto del organismo. Bueno, cuando uno reconoce que en el organismo hay estas redes de energía, en el Oriente, especialmente en la medicina ayurvédica, la medicina de la India, se describió que estas redes tienen ciertos entrecruzamientos muy importantes alrededor de la columna. Igual que la rotonda en una ciudad, cuando llegan varias calles se forma una rueda por donde gira la energía. Pasa la información, gira ahí y se va al otro lado donde tiene que irse, igual que un auto cuando llega, gira en la rotonda y se va. Y eso es lo llamamos chakra en sánscrito, que significa rueda. Ahí está la imagen de estas ruedas de información, que también se representan como pétalos, porque también la cantidad de pétalos que tiene cada una de estas rotondas tiene que ver con la información que allí anida, con la energía que allí anida. Por ejemplo, el chakra 1, que tiene 4 pétalos, tiene que ver con las energías más básicas, más de la tierra, más de la materia y más de anclarse a la vida. ¿Hola? Por otro lado, la energía del último se describe que tiene 1000 pétalos, que son verdaderas antenas para conectarse con todo el universo. Porque nosotros, aunque estemos aquí en 4 paredes de barro, ¿verdad?, en realidad uno en la ciudad se va desconectando con la sensación de que pertenecemos al cosmos. Sin embargo, cuando es invierno y no hay sol, mucha gente se deprime. O cuando pasan cosas con las estrellas, nos influyen directamente. O la luna dirige el ciclo menstrual y dirige también la longitud o no de los embarazos. O sea, los seres humanos siempre hemos estado conectados con el cosmos, somos parte del cosmos, parte de la Tierra y somos parte del universo que está latiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que la vida que hemos ido llevando, nos hemos ido alejando de eso y por eso también nos hemos ido deprimiendo y perdiendo el sentido de la vida. Pero nadie de los que está aquí sentado ni de los que está en el planeta sobra. Todo ser que ha nacido en el planeta tiene un propósito específico. Que no lo encuentre en su vida, eso es otro cuento. Pero que lo tiene, lo tiene. Nadie sobra. Bueno,
Ahí hay una representación también de estos centros de energía con su nota musical, porque también vibran con el sonido. Un repaso pequeño para poder después ir a hablar de este mapa cerebral que tiene que ver con estas energías. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos centros. El 1, llamado el chakra 1, que está a nivel del coxis. El coxis es el huesito que está en la colita, el chakra llamado raíz, y este se relaciona y gobierna todas estas cosas. Por un lado, una glándula, la glándula suprarrenal, que tiene que ver con la sobrevivencia, y por otro lado, órganos como el sistema urinario, riñones, vejiga, los huesos y la sangre. Por lo tanto, cuando falla este chakra, cuando nosotros vivimos, por ejemplo, un trauma de sobrevivencia, es altamente posible que estos sistemas sean los que se resienten. La energía que había aquí justamente es la voluntad de vivir, por lo tanto también las depresiones anidan acá. El 2, de color naranjo, los colores no son al azar, también tienen que ver con la frecuencia vibratoria de cada centro energético. Queda en la pelvis, queda de 4 dedos bajo el ombligo, y que se llame sacro tiene que ver con un hueso que está atrás y que conforma la pelvis, que se llama sacro. Y se llama sacro, que en latín significa sagrado, ¿verdad? No en vano, porque el codo no se llama sacro, ni la columna vertebral arriba no se llama sacro. Sin embargo, se llama sacro el lugar donde se crea la vida, porque crear la vida es algo sagrado. Entonces, es el momento en que si uno es religioso, se parece a Dios, porque es capaz de crear vida también. Por eso, todo lo que ocurre en la pelvis son las cosas más sagradas que existen. Bueno, los órganos, por supuesto, que dirigen este centro son todo lo que tiene que ver con el aparato reproductor. Ovarios, testículos, la próstata, la trompa, el útero. Entonces, toda enfermedad que afecte, alteración que afecte este chakra, que tiene que ver con la sexualidad, cómo nos relacionamos con el mundo, puede tener que ver con que esa enfermedad después aparezca en alguna de estos órganos. Aquí la energía que tiene este chakra tiene que ver con la creatividad, pero la creatividad ¿de qué tipo? Física, la crear otra criatura, que lo tienen los animales también. Esto lo compartimos con todos los seres vivos. No es absoluto del ser humano, sino que es algo... El chakra 3, un centro energético que queda sobre el ombligo, se describe que 4 dedos sobre el ombligo, es de un color amarillo dorado y se relaciona con el páncreas, que es una glándula maravillosa que tenemos nosotros, que tiene funciones en relación al tubo digestivo, función exocrina, pero también tiene funciones en el sistema endocrino superior en relación a entrar y sacar la comida, el alimento de cada célula, que es lo que falla en el diabético. El páncreas es el que se encarga de aquello. Por lo tanto, toda diabetes es una alteración del chakra 3. Aquí rige todo el sistema digestivo, por lo tanto rige al esófago, toda la manguera por donde va la comida, desde que entra por la boca, se procesa hasta que sale por el ano. La comida entra por un tubo que la va transformando el mundo externo, y ese mundo interno es transformado en polvo. Una vez que es como polvo, es absorbido por las pequeñas venitas del intestino delgado, la llevan al hígado,
el hígado filtra cada una de las cosas que nos echamos a la boca, las cosas que son tóxicas o las retiene él mismo en sí para que no intoxiquemos nuestra sangre, o logra echarlas para afuera de nuevo por el tubo digestivo. Toda sustancia que pasa por el hígado llega a ser realmente nuestra, porque ahí se transforma. Es nuestro órgano de mayor transformación que existe. Es el laboratorio más grande que tenemos dentro del organismo. El hígado es un órgano absolutamente extraordinario y está muy directamente ligado con las depresiones. Quien no se limpia el hígado no sale de la depresión. Entonces, cuando nosotros transformamos el mundo y lo transformamos en nuestro para nosotros poder seguir viviendo, en ese instante la comida ha pasado por el hígado, o lo que nos echamos a la boca pasó por el hígado lo aceptó para que podamos seguir viviendo. Bien, aquí hay una energía muy hermosa. Está la energía que tiene que ver con el apego, que en cierta época de la vida es fundamental para poder sentir la contención, pero luego es un hábito mórbido que nos hace sufrir extremadamente. Aquí también está, y justamente derivado del apego, está el desarrollo del ego y del poder. Justamente el ego también es algo que tiene que desarrollarse, sobre todo en la adolescencia. Pero luego también hay que soltarlo, porque si no se suelta, entonces queda anclado por estar pasándose la vida con el afán del poder sobre otro o del poder sobre cosas. Y así es como la adicción a cualquier sustancia está ligada aquí. Hay un afán, hay como un agujero energético en la guatita y la persona tiene que traga. Traga puede ser comida, pero traga puede ser la droga, la sexualidad, el dinero, todo. Todo lo que nos hace esclavos de quedar pegados, el apego, a algo, y no nos deja ser libres, como tiene que ser el desarrollo de un verdadero ser humano. Aquí también hay una cosa muy preciosa que es la propia dignidad, que tiene que ver con la capacidad de sentir y llegar a desarrollar el sentir de que por el hecho de haber nacido yo soy digno de lo mejor que existe en esta vida. Por el hecho de haber nacido, el universo me eligió para elegir, para nacer. Se murieron 200 millones de posibilidades de seres, que son todos los espejos que van alrededor, y solo nací yo porque tengo todas las posibilidades de ser digno en esta tierra. Pero eso se tiene que sentir, porque mucha gente no lo siente, y por eso le va como le va. Y es muy diferente al orgullo en que uno se siente superior al otro. Y el otro es un pobrecito huerfanito, por eso lo tengo que ayudar. No lo ayudo como un hermano que está en una situación difícil y luego lo suelto. Y siga su camino en libertad y yo también quedo libre. Sino que me hago cargo. Y eso tiene que ver con el orgullo. Bueno, el chakra 4, un centro energético que está en el pecho, se relaciona con todo el sistema circulatorio, inmunológico y el corazón. Por lo tanto, son todas las enfermedades que tienen que ver con la hipertensión arterial, todo lo cardiovascular, los accidentes vasculares, las enfermedades del corazón, por supuesto, la enfermedad inmunológica, tienen que ver con una alteración que hay en este centro. Y este centro, su energía, es nada menos y nada más que tiene relacionado con el amor sin apego. Y casi nadie de nosotros puede practicar porque nos han enseñado a amar de otra manera. Y entonces tiene que ver también con la capacidad de amar, pero no solamente de amar, sino de amarse. Alguien que aparentemente ama mucho
mucho a los otros y no se ama a sí mismo, es una persona que verdaderamente no sabe amar, porque nunca lo ha practicado con ella. La única manera de ser libre amando a otros es tener un gran amor por uno mismo. Eso no significa que tiene que estar llamando la atención para volver a la mesa todo el rato, eso tiene otro nombre. Es simplemente tener esta concepción de la propia dignidad y de amarse profundamente. Por lo tanto, uno no se deja pasar a llevar, una serie de cosas. Eso no quiere decir que uno le da puñete al del lado, no, eso se hace en silencio. ¿Sí? Bueno, aquí ya es un chakra de los llamados espirituales, de la transición hacia los espirituales, y tiene que ver con transmutación de la conciencia animal a la conciencia humana. Por lo tanto, aquí el chakra 6 es un chakra que está a nivel del entrecejo. La glándula hipófisis es la que es comandada por él, rige a todas las enfermedades del sistema nervioso. Y aquí está la capacidad de ser equilibrado, de poder equilibrar la propia sombra con la propia luz, el propio arquetipo femenino con el masculino, el malo y el bueno, que consideramos que tenemos adentro, el inteligente y el tontito. Aquí se equilibra en forma adecuada. Y por último, el chakra 7, que está arriba de la cabeza, no ahí donde está el monito, sino que por acá arriba, rige sobre todo lo que es el cerebro cortical, el cerebro pensante, rige también a la glándula pineal, y ya su energía son energías de alto nivel de conciencia, la voluntad espiritual, que conlleva estos tres grandes pilares, como se describe el amor desinteresado, el amor a dar, el amor de cuarto centro sano, la creatividad de quinto centro, la capacidad de ser original, la capacidad de ser el que uno es, y tener la voluntad de hacer aquello, que se llaman los atributos divinos en el hombre. Bien, entonces ahora pasamos al capítulo de cómo llevamos todo esto a un mapa cerebral. El doctor Rinke Hammer, un hombre que todavía existe, vive, muy controvertido, neurólogo, describió hace muchos años atrás ya en los escáneres, él veía unos famosos anillos de edema y empezó a correlacionarlos con las enfermedades que tenían los pacientes y llegó a hacer un correlato de un mapa de órganos enfermos en el cuerpo con los famosos anillos, o lo que él llamó después los focos de cambio, que son focos de gliosis, de edema, de la glía, en el cerebro. Y entonces él describió una unidad que se llama psique, cerebro, soma. ¿Y qué significa esto? Significa, lo describió para toda enfermedad severa, que si una persona recibe una información tóxica, por ejemplo, llaman por teléfono, la mamá va a contestar el teléfono y dice: señora, si usted es la mamá de Pepito González, sí, estamos llamando de la posta. Es que aquí Ricardo López, es su hijo, sí, acaba de chocar en la moto y está en la UTI y la verdad es que está con un accidente grave y no sabemos si va a salir de esta. O sea, cualquier persona que reciba esa llamada es una llamada de una toxicidad, pero altísima. Chiquillas, hay dos pacientes que quieren pasar por ahí. Ahí hay uno y hay otro. Hay otro escudo. Entonces, eso es una información que ahí no hay nada material, no hay nada que se pueda tocar, que se pueda ver, es simplemente una información, es una energía que conlleva una información que es altamente tóxica para una persona. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces,
El asunto es cómo esa persona procesa esa información, porque la puede procesar de muchas maneras. Entonces, ¿qué dice Hammer? Esa información puede matar a la persona, puede haber un infarto y ahí queda, ¿cierto? O a una hemiplegia, como le pasó a una tía mía, que hoy en silla de ruedas para el resto de la vida, cuando supo que su gran amigo le habían tirado un tiro, lo habían tratado de matar. Bueno, entonces, Hammer, ¿qué dice? Se recibe eso. Y el organismo, la vida en general, que siempre trata que la vida siga y no morirse, archiva esta información y la archiva en el cerebro. Ese es el foco de Hammer. O también, que vamos a ver después en neurosintergia, el cruce de una columna con una banda. Ese foco, el chico se murió. La señora a los 2 años empieza a respirar, puede salir a la vida, ya empieza como el duelo a retirarse y empieza nuevamente a poder componerse, y en ese momento, ¡pling!, un nódulo en una mama y tiene un cáncer. Es una clásica. Entonces, primero recibe la información, lo psíquico. Esa información se archiva en el cerebro. Y cuando ya el organismo considera que puede sacarse ese foco de ahí, es cuando aparece entonces la enfermedad en algún órgano. Y va a aparecer según la persona procesó la información. La persona puede haber dado un terror, lo procesó como bien, una parte del cerebro. Le dio una angustia terrible, otra parte del cerebro, y se correlaciona con otros órganos. Le dio una rabia espantosa porque ella le había dicho que no anduviera más en moto y el cabro porfiado igual sacó la moto. Tiene que ver con la rabia. Entonces, dependiendo cómo la persona procese lo que sucede, porque lo que sucede afuera es una cosa, pero aquí todo el mundo la va a procesar de una manera diferente. Las cosas no son fijas, de que tal cosa pasa esto, no. Cada persona procesa lo que sucede afuera de manera muy diferente. Y según eso, es el órgano que puede o no afectarse, según el grado de desequilibrio que ahí sucede. Bien. Entonces, y este trauma tiene que tener algunas características, como lo da Hammer, que es una situación muy dramática, una situación absolutamente inesperada. Y aquí hay un tema, que es que la persona se lo guarda para no sufrir, lo esconde, lo anula, ni siquiera hablar del tema. Y entonces se forma este trauma. Entonces, vamos a ver ahora cómo se ha desarrollado un mapa en el cerebro con estas cosas. El mapa tiene que ver con los chakras, que acabo de mostrar, y con todo el sistema de órganos que los chakras rigen. Entonces, en esta cabeza vamos a ver cómo ciertas cosas afectan qué territorio, ya sea de manera vertical o de manera horizontal. Vamos a ver. Entonces se han descrito unas columnas. Las columnas del templo sostienen el templo, por lo tanto siempre son paralelas, son verticales. A los que son sintergéticos acá y siempre se olvidan cuál es la columna, cuál es la banda, las columnas son las que sostienen el templo, por lo tanto están paradas. Y esta es la columna que tiene que ver con todo el chakra 1, el territorio del chakra 1. Esta es la columna del territorio del chakra 2. Y toda esta parte aquí arriba es donde está el cerebro. Por eso esto no llega hasta abajo, no llega hasta acá, sino que va ahí, sobre la oreja, porque el cerebro va desde la ceja, por la oreja, por ahí. Y así, este es el territorio del 3, el territorio del 4, el 5, el 6. Entonces, esto por supuesto para los sintergéticos, no para otras personas que no se dedican a esto, cada columna tiene un territorio
La columna 1 es la parte de atrás. La columna 2 son 2 dedos detrás de la oreja. La columna 3 es la oreja misma. La columna 4 son 2 dedos por delante de la oreja. La columna 5 es un dedo de ceja y un dedo sin ceja. Y la columna 6, todo el resto de ceja que queda. Todo esto por delante. ¿Cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que contiene la columna? ¿Cuál es la información que contiene la columna? Contiene el lugar de los hechos, el órgano afectado, el lugar alterado, el chakra alterado. Es la parte, pudiéramos decir, más física. Por lo tanto, si tenemos una enfermedad del riñón, tenemos que buscar la situación aquí, porque el riñón pertenece al chakra 1. Si tenemos una enfermedad del corazón que pertenece al chakra 4, lo tenemos que buscar acá. Si tenemos cálculo en la vesícula, lo tenemos que buscar aquí. Si tenemos algo en la tiroides, lo tenemos que buscar en quinto acá. Si tenemos problemas en el terreno de todo el terreno reproductor, un cáncer de próstata o mioma uterino o problemas de ese estilo, lo tenemos que buscar acá. Entonces, la columna va a tener y contener la información del lugar que está alterado. En idioma sintergético, el lugar del conflicto. En realidad no es el lugar del conflicto, sino es el lugar por donde emerge el conflicto. Bien. Y eso se identifica con números romanos. La columna 1, la columna 2, la columna 3, hasta la columna 7. Bien, entonces ahí está descrito la columna 1, la zona más posterior de la cabeza, la 2, 2 dedos detrás de la oreja, la 3, la oreja, etc. Bien, entonces, voy a ser un poco repetitiva, pero esto va aclarando las cosas. Si tenemos problemas en las glándulas suprarrenales, en el riñón, en la vejiga, en los huesos, en la sangre o en la columna o en cualquier hueso, el problema es del territorio de la columna 1. Si tenemos problemas de ovario, testículo, órganos genitales, las trompas, la próstata, etcétera, es un problema del territorio de la columna 2. Si tenemos problemas de hígado, vesícula, estómago, esófago, colon, intestino delgado y también las disautonomías que están tan de moda que la gente de nada se desmaya, porque ya nada más con el estrés, es el territorio del chakra 3. Por lo tanto, el territorio de la oreja, la columna de la oreja. Si tenemos problemas cardiovasculares, es decir, cualquier tipo de infarto, donde sea, cualquier tipo de hemorragia cerebral, un problema cardiovascular, o problemas del corazón, protometetal, problema de hipertensión, es territorio del 4. Y también todas las enfermedades autoinmunes es territorio del 4. La enfermedad autoinmune es una alteración del aparato inmunológico, del sistema inmunológico, que es el sistema que está encargado de la defensa del organismo, de la defensa de las cosas externas, de los microbios, de los microorganismos. Es el encargado que si nos resfriamos no nos muramos por ese resfrío. Si nos da una diarrea porque comimos bicho, algo infectado, no nos muramos por la diarrea. Quien se encarga de matar a los microorganismos son los glóbulos blancos del aparato autoinmune. Y eso lo está haciendo todo el rato. Tenemos sustancias que matan microorganismos en la saliva. Tenemos sustancias que matan los microorganismos en toda la mucosa, en la mucosa vaginal, en la mucosa rectal, en todos los agujeros, en el oído. La mucosa, esta piel que reviste, está llena de glóbulos blancos que están matando todo el tiempo a los bichos.
Por lo tanto, cuando uno se lava con cloro las manos a cada rato, uno está matando las propias defensas del organismo. Hace un daño muy terrible. Por lo tanto, no hay que lavarse con esos jabones. ¿Comprenden? Porque lo único que hace es inhibir las propias defensas del organismo. La fiebre no es otra cosa que una gran defensa del organismo para matar los virus. No hay ningún remedio para los virus. Solo la fiebre los mata. Porque la fiebre, los virus son muy lábiles a la fiebre. Entonces, si uno tiene un poquito de fiebre y listo, se toma la aspirina para bajarse la fiebre, está inhibiendo el mecanismo natural de matar los bichos, que generalmente son virus del sistema respiratorio. Por lo tanto, cuando uno tiene vómitos, cuando uno tiene diarrea, cuando uno tiene fiebre, hay que hacerlo a lo antiguo, meterse a la cama 2 días y dejar que el organismo se defienda de la enfermedad y uno sale sano. Y no tratar de seguir trabajando como loco enfermo y tomarse las 2 pildoritas para dejar de estar enfermo. Pero a la larga eso se corta, el organismo no corta. O a la corta. Entonces, si tenemos patología de tiroides, columna cervical, asma, neumonía, problemas de la voz, que nos ponemos roncos, ronquera, sensación de una cosa apretada en la garganta, todo territorio de quinto chakra. Bichura. Cuando hay patología del sistema nervioso, sinusitis, resfrío, ojo, oído, etc., sistema endocrino, es territorio de sexto, columna sexta. Y séptimo son cosas más lejanas en general de la patología cotidiana, porque es un chakra que tiene que ver mucho que ver con el camino espiritual. Por lo tanto, uno ve patología de séptimo en gente muy espiritual, religiosos, sacerdotes, monjes, etc. Entonces, estas son las columnas. O sea, todo este territorio, adentro de aquí, están grabadas cómo funcionan ciertos órganos y sistemas, en toda esta parte. Pero no está al lote, sino que en cada territorio está cada sistema. En el caso de las personas que hacen deporte y se lesionan, tendones, articulaciones, ¿tiene que ver también con esto? Sí, ella pregunta en el caso de los deportistas que se hacen lesiones si tiene que ver con esto. Sí, tiene que ver, porque no todos se lesionan. Y generalmente cuando te lesionas como siempre la misma parte. Ahí está la debilidad. Y esa debilidad está en alguno de estos territorios. Y tiene que ver cómo procesan la vida. Y por otro lado están las bandas. Las bandas son horizontales. Y en las bandas está todo lo emocional. Así como en la columna estaba lo físico, estaban los órganos, estaba el territorio, el lugar del conflicto, aquí está el conflicto mismo, en las bandas. Entonces, en este territorio tenemos conflicto de chakra 1, sobrevivencia. En este territorio tenemos conflicto que tuvo que ver con la sexualidad. Aquí con el ego, el poder, aquí con el amor, aquí con la comunicación, etc. O sea, la energía o la emoción que está relacionada, ya sea equilibrando o desequilibrando, depende de cómo se viva, tal o cual centro energético, está representado acá. O sea, si yo paso una situación de un miedo espantoso en que se me mueve la vida misma, problema del territorio, de sobrevivencia, me tratan de matar, aquí está el territorio. Si yo tengo problemas de amor, aquí está el territorio. Si yo tengo problemas de poder con mi jefe o con mi marido o con quien sea, aquí está el territorio. Si yo no puedo comunicar cosas, aquí está el territorio. Quinto. Entonces aquí está lo emocional, propiamente tal, está en las bandas. Por lo tanto, después viene la complicación en que tenemos que cruzar la columna con las bandas. Entonces, cuando uno está viendo un paciente y el paciente dice, vengo porque tengo un nódulo de tiroides,
¿Qué piensas? Al tiro. Columna 5. Por lo tanto, columna 5. Todavía no sabemos qué banda se va a cruzar con esa situación. Cuando tú me dices, quiero pensar cuando veo a un paciente, entonces lo primero que tienes que hacer es la banda. O sea, perdón, la columna. La columna. Entonces ahí te vas a ir directito a buscar después una cosa, lo que te cuenta el paciente, y otra cosa que lo que encuentras acá. Porque te puede estar contando una cosa, pero acá encuentras otra. Y hay que ver de ahí, de poner ambas cosas en el lugar que corresponde. Bien. Entonces, en las bandas vamos a tener la emocionalidad del conflicto. La emocionalidad que alteró esos órganos que vamos a ver que están alterados y que están enfermos. Por un lado tenemos el órgano enfermo y después tenemos que descubrir qué emocionalidad está relacionada con ese órgano que se alteró. ¿Por qué se alteró? ¿Qué emoción vivida en desequilibrio? Porque las emociones son cosas normales, absolutamente normales, que uno esté un rato enojado en el día, un rato triste, un rato angustiado, un rato contento, pero la emoción normal tiene esa variación de colores durante el día que uno pasa de un lado para otro sin quedarse pegado ni anclado en una emoción pasa a ser una cosa tóxica cuando uno se queda pegado en una emoción negativa. Y yo me quedo rumiando y odiando a mi padre, tengo 62 años y lo odio porque me abandonó los dos y llevo 60 años odiándolo. Eso es una emoción absolutamente tóxica. Y esa persona va a tener congestión del hígado, cálculo de la vesícula, problema pancreático, pero es cosa de sentarse a esperar como los chicos que pase el cadáver. Entonces, también pasa con todas las otras emociones cuando son emociones que son normales, que uno se enoje, absolutamente normal, pero que uno se quede pegado y rumiando esa emoción y darle ahí es cuando congestiona o debilita al órgano que corresponde y que se ancla de alguna manera con un chakra y con esa emoción. ¿Se entiende? Entonces, el cómo se vive el conflicto tiene que ver con una predisposición a reaccionar de una forma. Y la predisposición que nosotros tenemos a reaccionar de una forma, en la mayoría de los casos no tiene nada de original. Ha sido copy-paste del papá, de la mamá, de la abuelita, de la cultura. Hay culturas donde no existe la palabra culpable. ¿Podrían ustedes pensar que eso es así? Nosotros hemos sido criados en la culpa y somos malos por esto o malos por el otro. La mayor parte de la gente no es mala, hace las cosas porque no sabe hacerlas de otra manera. Uno educa a un hijo de la mejor manera que puede, después descubre que estaba súper equivocado, pero no lo hizo a propósito. Le voy a hacer daño a este cabrón, entonces me voy a educar. No, nadie es eso. La gente en general tiene una bondad fundamental per se, pero no sabe cómo se hace y uno lo hace como puede. Y así pasó con nuestros padres también. El padre que nos abandona es un ignorante. Él no sabe todo el dolor y todo el daño que puede hacer una criatura, sobre todo si la madre se lo está canturreando todo el tiempo, porque si la madre no se lo canturrea, el niño no lo ve así. Entonces ahí también hay dos cosas. Una lo que hace el padre, pero otra cosa lo que hace la madre con esa información. Tu papá un degenerado que nos ha abandonado, que no sé qué, toda la culpa es de él, hemos pasado hambre. Eso hace tremendamente daño al niño porque el niño nunca más va a ver a su padre en forma neutral. No va a haber una persona que a lo mejor se fue porque estaba agobiado, porque a lo mejor estaba deprimido, porque... también puede ser un flojo y un cara dura, pero también puede ser de otra manera. Entonces, el cómo se vive el conflicto nos va a dar una predisposición. Pero esta predisposición, y eso es muy bueno observarlo en uno, ¿qué es de verdad de uno? O realmente esto en realidad es de mi mamá. Y yo hice un copiar, pegar, pero de la mejor
con calco, con el mejor calco que existe, encontrar los mejores calcos de cobre. Entonces el trabajo espiritual es cómo me saco el calco para ser libre. Pero cómo va a vivir odiando a una persona, o ir gomeando, o vivir iracundo, o vivir deprimido, eso no es vida. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo hacer ese camino? Eso es muy interesante. Y ese es el camino espiritual que uno tiene que hacer. Ese es el camino del guerrero, como se habla del propio guerrero con la propia sombra y todo eso, como se describe en todas las líneas de espiritualidad. Bien. Se describe, fíjese, que cada chakra tiene 7 formas de vivir el conflicto, que tiene que ver con... Cada chakra tiene una nota, y tiene que ver con las 7 octavas que tiene esa nota. En el piano, no sé si ustedes se han fijado en el piano, un re bajo, un re medio y un re alto, con 7 formas de re. Esas son las 7 formas. Porque todo es vibración, finalmente. Entonces, y aquí están las penas, o sea, aquí están los conflictos, el conflicto emocional, cómo se vive. Entonces, todos los problemas que van a afectar al chakra 1 y a todos sus integrantes van a ser situaciones de sobrevivencia, de miedos extremos, que a uno lo asaltan, o miedo extremo por cualquier razón. Cuando uno es niño, son miedos también de otra índole, pero que quedan muy grabados, porque todo lo que sucede, mientras más pequeñitos seamos nosotros, más anclado queda en el sistema. Sobre todo si el niño no habla de esa situación. Queda ahí profundamente arraigado. Y cuesta mucho ir a poder remover eso. Primero que el niño lo reconozca, ya como adulto lo reconozca, y después poderlo ir limpiando a su ritmo, con cariño, con un profundo respeto de cómo él puede ir moviendo esa información. También el fetito, el embrión dentro de la guatita, el embarazo, todo lo que vive la mamá desde el punto de vista emocional le pasa en vía directa como paso comunicante también a todo el campo emocional del niño. Por lo tanto, si a la mamá se le murió su padre y sufrió una pena profunda, es probable que ese niño salga medio tristón, medio bueno para deprimirse. Y se puede observar, por ejemplo, que cuando más le baja la depresión es en otoño, que fue justo cuando se murió el abuelo. Es una pena que la tiene como arraigada. Entonces, todas esas cosas hay que ir observando. Cuando la persona se enferma más, cuando le aparece la debilidad, se relaciona con el verano, se relaciona con el otoño, se relaciona con el gel, justo cuando viene el cumpleaños, de cuando se celebra la muerte de la abuelita, y todo el mundo quiere. ¿Cuándo le aparece? Justo le aparecen los cálculos renales. Todas esas cosas hay que ir observándolas para ir poniéndolas en la banda y en la columna que corre. El chakra 3 tiene que ver con toda esa vivir la vida con demasiada emocionalidad, con demasiada afectación. Todas las cosas me afectan mucho, y todo me enoja mucho, o me afecta mucho, o me da mucha pena. Todo lo que es la emoción como un poquito desbordada, un poquito como si yo no tuviera un filtro entre lo que sucede afuera y lo que sucede adentro. Todo me afecta. Eso tiene que ver con todo lo relacionado con el chakra 3. Todas las penas, sobre todo las penas de amor, se relacionan con el 4. También aquí está la capacidad de autorreconocerse como un ser que vale la pena, autorreconocerse como un ser digno, autorreconocerse como que es un ser que vale la pena amar. Mirarlo a los ojos y que se produzca respeto cuando uno se mira al espejo. Y esto, el autorreconocimiento desequilibrado, la falta de autorreconocimiento, es lo que realmente desbanda el sistema inmune y puede producir la enfermedad autoinmune, la artritis reumatoide, el lupus, el Sjögren, y toda la cantidad de enfermedades autoinmunes que hay en este minuto, la fibromialgia. Entonces, todo esto está aquí en el 4.
Luego, lo que ya hemos visto en el chakra 5, está la capacidad de comunicar, la capacidad de ser creativo, la capacidad de ser uno mismo, no de andar siempre copiando lo que hace el hermano, copiando lo que hace el vecino, copiando lo que hace, no sé, algún actor, y vivir como sin mirarse adentro, sin sentir qué es lo que soy, qué es lo que me gusta, qué es lo que me motiva, qué es lo que hace que yo le dé sentido a la vida, que tiene que ver con el quinto. Y bueno, el 6 es integración y el 7 es la espiritualidad. Entonces, por ejemplo, una emoción que estamos repitiendo, una emoción que se vive a través del chakra 1 puede dar como expresión una depresión. Una emoción en conflicto que se vive a través del chakra 2 va a dar problema en esta esfera. Una emoción que se vive a través del chakra 3 y que altera el chakra 3 va a tener como base, como mucho la angustia o la rabia, los problemas del poder también. Por ejemplo, una depresión endógena también calza con este tipo de cuadros. Hay que cruzarla con el otro y ver dónde la pone. Pero evidentemente que sí, evidentemente que sí, ¿entiendes? Pero hay que ver dónde está la otra. Y ahí hay que revisar mucho el embarazo. Bueno, esto lo hemos repetido. Entonces, ahora tenemos que cruzar estas dos cosas, ¿te fijas? Y entonces al cruzar estas dos cosas vamos a dar con un punto de aquí, un punto de acá, un punto de acá, un punto de allá. O también en el idioma Hammer, foco Hammer. Entonces, un punto o foco se le llama así, un 1-1, un 3-3, un 6-1, o sea, la columna se la va a llamar como número romano y la banda se la va a llamar como número arábigo. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de la señora que se le va el marido. El marido le dice, mira, ya esta cosa llegó hasta aquí, yo me quiero ir. Entonces, es un problema. Y la persona tiene un problema en el corazón. La señora viene por un problema del corazón, una arritmia. Le da el marido, y al poco tiempo empieza con la voz. Bien. Entonces, si la columna va a ser en la 4, porque los problemas de corazón dan en el 4, columna 4. Pero, si la señora se lo vive con angustia, o sea, la pérdida del marido le causó una angustia terrible y ha vivido con angustia desde ese día hasta ahora, angustiada, terriblemente angustiada, abrumada, desesperada, eso va a alterar el chakra 3, por lo tanto es un punto o un foco en Hammer 4-3. Si la señora se lo vivió como pérdida del territorio, porque después de que se fue el marido se tuvo que cambiar de casa, perdió su casa en la pérdida de territorio, una cosa que es bastante grave, sobre todo para la mujer, entonces va a ser un problema 4-1. Y en todas está el corazón afectado. Y en el caso de una enfermedad del corazón, pero en el caso de que aquí se puso el caso en realidad de una persona religiosa que tuvo esta situación, que fue justo antes de morir, tiene que ver con el llamado del alma, 12 o 4-7, pero eso no se ve, como le digo, una cosa bastante rara. Generalmente siempre los afectados es la 3, el 1, el 2, que son los que se afectan siempre.
Bien. Entonces, ¿qué sucede? Estos focos se pueden mover, se pueden diluir, ¿se puede hacer algo con ellos? La respuesta es sí. Pero, usted sabe que después del pero viene lo más importante. Efectivamente se puede mover, siempre y cuando el paciente esté dispuesto a moverse. Porque a veces el paciente le es de alguna manera cómodo tener esa enfermedad. Porque todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo le pregunta cómo amaneció, qué pasó con el dolor. Y si a lo mejor se le acaban todas las enfermedades, los hijos ya no lo llaman. Entonces, uno como terapeuta debe observar eso y respetar profundamente el libre albedrío de cada paciente. Por lo tanto, si el paciente en el fondo no se quiere mejorar, está diciendo que sí, pero en realidad hace todo como para no, uno también lo acompaña en esa paradoja, tratando de hacer que él la vea. Pero el paciente a veces se pone los lentes oscuros y no ve nada. Y no lo va a reconocer a través de luz. Entonces, bueno, en ese caso, uno lo acompaña dando reconocimiento. Entonces, uno como terapeuta está acompañando el dolor del otro, pero no haciéndose cargo. Por lo tanto, yo tampoco voy a tratar de mover nada que el otro no quiera mover, porque su libre albedrío es su vida, es su destino, es la cosa que tiene, es su trabajo en esta vida, y hay que respetársela profundamente. Entonces, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de movimiento que tenemos? Tenemos posibilidades de movimiento, por supuesto, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Tenemos posibilidades de movimiento de atrás para adelante. Pero generalmente cuando hacemos un movimiento de atrás para adelante, el conflicto emocional no lo hemos movido ni medio centímetro, porque seguimos anclados al mismo tipo de conflicto. Conflicto, sobrevivencia, una rabia pegada, una pena pegada, una angustia pegada, y estamos pegados en la banda. Entonces una evolución real es que tenemos que subir un escañito hacia arriba. Bien. Perdón, una pregunta. Uy, espérate que se me fue esta cosa. Espérate. ¿A dónde voy? Ahí estamos. Dime. No sé, pero eso puede tener también ciertas ventajas que Sí, pues claro, por supuesto. Con cualquier etapa de cualquier conflicto en el que tú tengas y que después tienes la capacidad de ir saliendo de ahí. Ahí estás haciendo un camino ascendente. Porque el duelo uno tiene que vivirlo, si uno tiene pena, sobre todo si se te ha ido alguien que tú amas profundamente, un animal, una persona o lo que sea. Entonces, el movimiento vertical, como terapeuta, uno solo se puede hacer a través de la columna 4. No se puede hacer un movimiento vertical en ninguna otra columna, porque es un movimiento como forzado, que además la persona lo podría hasta cerrar. ¿Y por qué la columna 4? Porque la columna 4 es el corazón, que es el centro de mayor síntesis que existe, donde está la capacidad de amar, la capacidad de entender, la capacidad de aprender, la capacidad de sentir compasión por el otro, el que te agredió o lo que sucedió, la capacidad de la empatía, de ponerse en el lugar del otro. Por lo tanto, es el único lugar donde amorosamente uno puede hacer un cambio. No se puede hacer de forma forzada en ningún otro lugar. Entonces, este punto, el punto 4.4, en que en el fondo tú puedes llevar los conflictos más bajos hacia ese punto, y nosotros en Sinergética trabajamos con un pulso, el pulso bajo, en el cual uno le va preguntando todo el tiempo al paciente, a través del pulso, si él me acepta el movimiento que yo quiero hacer. Porque si el paciente no acepta el movimiento, uno se queda ahí, uno no lo mueve.
Entonces, solo si el paciente va aceptando el camino de ascensión, uno lo hace y muy lentamente. Pero si no lo acepta, uno no puede moverse. Y eso es parte del respeto del terapeuta hacia el paciente, que es una cosa fundamental. O sea, por ejemplo, cuando uno va al cirujano por no sé, un nódulo tiroideo o una cosa que no es de urgencia, no es una apendicitis aguda que hay que operar el día en la noche, sino que es una cosa, que es una operación que se puede hacer en un tiempo más. Y el cirujano te dice, ya, listo, entonces mañana martes a las 4 tienes listo el pabellón. Es una agresión tremenda. Todos los pacientes quedan en general muy traumatizados con eso. Porque primero, a lo mejor no sabía ni siquiera que había que operarse esta cosa. Y segundo, que de un día para otro encontrarse que te van a operar de algo y sacar algo. O sea, ese movimiento así no se puede hacer desde el punto de vista de las terapias de las que nosotros profesamos. O sea, aquí hay un respeto profundo por el ritmo que lleva el otro. Y uno tiene que acompañarlo en ese ritmo. Lo mismo cuando una persona va a morir. Uno no puede ni acelerar ni frenar ese proceso. Uno tiene que acompañar. Igual que cuando nace un niño. Ir al compás de las contracciones hasta que el niño nace. Y lo mismo pasa cuando alguien muere. Ir al compás de las contracciones que se producen, que va para allá, para acá, para allá, para acá, hasta que finalmente el ser ese se eleva y pasa a la otra dimensión. Entonces, lo mismo pasa acá. Entonces, el punto 4-4, que es un punto de la columna 4 y de la banda 4, es un punto absolutamente armónico, desde donde se puede hacer un ascenso hacia arriba, siempre que el paciente lo permita. Entonces, lo que habíamos visto, el movimiento horizontal, o sea, de atrás para adelante, no hay solución de conflicto. Estamos metidos en la angustia y seguimos en la angustia con diferentes situaciones y diferentes órganos de expresión de lo mismo. Entonces, solo la evolución horizontal implica evolución. Y la evolución necesariamente implica aprendizaje. Porque de alguna manera, todo lo que nos saca de nuestro equilibrio tiene que ver con una como ignorancia básica de que no logramos comprender lo que está sucediendo, porque simplemente no podemos. No tenemos las herramientas para poder comprender lo que está sucediendo. Entonces, solo cuando hay un aprendizaje y hay una sabiduría que se ha mencionado, uno puede entender eso y puede soltarlo. Bien. Entonces, aquí hay una evolución en el fondo, movimiento horizontal, un ejemplo de movimiento horizontal, de que un niño que tiene problema renal, o sea, una persona joven, que sea una mujer que tiene problema renal, que apareció después de un gran enojo con el marido por alguna situación, pero años después entonces hace un lupus que también aparece después de una tremenda pelea que tuvo en el trabajo, y después, 5 años después, entonces ese lupus se le agrega un asma bronquial que aparece cada vez que tiene una emocionalidad fuerte con alguien o con una situación. Entonces, en el fondo, se traslada de aquí para acá por la misma banda. Entonces, toda evolución tiene este camino, en que va evolucionando no solo en la banda, sino también en la columna, y se va trasladando hasta que uno logra llevar al cerebro cortical, el cerebro cortical de la conciencia humana da la posibilidad de ver lo sucedido desde otro lugar, desde un lugar alto, para poder comprender y entender la situación. Entonces ese es un movimiento que nosotros llamamos, es un movimiento armónico, que implica con la conciencia, con el cerebro cortical, un cambio de la visión del mundo. Por lo tanto, armoniza la personalidad. Eso tiene que ver con cosas muy profundas. ¿Diría que en la metastasis, por ejemplo, o en ese un traslado? Exacto, exacto, exacto.
Entonces, en la terapia muchas veces lo que uno hace es que si encuentra algo que está anclado en este punto, o por ejemplo en un punto no armónico, sino que de los otros, uno lo regresa a este camino, al camino morado, lo regresa incluso hasta abajo, y de ahí le va pidiendo permiso en forma armónica para subirlo, y ve hasta dónde el paciente lo permite. O sea, no entiendo, si me encuentro con un 3-1, Sí. no uno mamario por el conflicto territorial. Acá, ¿sí? ¿Cómo lo Vuelves para acá, lo vuelves, lo o sea, lo devuelves, pongo 1-1 y de ahí lo y de ahí subes, hasta donde te dé, hasta donde te lo permita. Claro, el pulso base va haciendo todo eso, es un movimiento de esos. Cualquier cosa donde esté, tú lo llevas a la Kennedy, aquí, lo subo a la Alameda. ¿Ah? a la banda y O lo bajas, cosa, o lo bajas. Y de ahí lo sigues haciendo. Pero siempre lo llevo al De uno. aquí, si está aquí, lo bajas para acá. ahí lo tengo que bajar el armónico. Pero bajo el siempre y armónico. cuando te dé con el vaso, te dé permiso. Sí, pues, pero o sea, subir si está, ya es fácil, me voy por la banda Acá, hasta el armónico te vas y aquí ahí subo. y ahí subes. Pero Pero si estás arriba, te bajas por la columna. Por la columna, Claro. hasta el armónico. Sí, y ahí Ahí. agarras el camino. Si el problema es no ascender por la columna. Tú no puedes hacer el camino hacia arriba, pero puedes hacer hacia abajo. ¿Sí? Bien. Entonces, todo este trabajo que se hace en la cabeza, que se hace en sintética. Por ejemplo, está el problema en la rodilla. Uno en la rodilla lo lleva al chakra 1, el chakra que está como conectado con él. Del chakra 1 lo lleva al dipolo. El dipolo lo sintetiza el sexto y de ahí se mete adentro de la cabeza. A ver dónde está. Todos esos movimientos se hace después al paciente una autovacuna. O sea, se toma la información que está no solamente en el órgano periférico, sino también en los chakras y en las profundidades del cerebro, y al paciente se le da a tomar, se hace una esencia como una esencia floral, con coñac más una esencia especial, y con eso se lleva a la persona al recuerdo del movimiento terapéutico que se hizo en la sesión. Cada vez que se tome la gotita, el organismo recuerda el movimiento terapéutico que se hizo y se le vuelve a dar esa información. Ting, ting, como una gotita de información. Entonces, si yo encontré ese mismo 3, me voy al 100 al 3, al 4 al 6 y después lo busco en la banda de la reunión. Exactamente. Y haciendo así. No. Primero lo buscas. Te dio acá, 3-1, ¿cierto? Lo buscas al otro lado, si está constelado. Y sabes si está constelado. Entonces después te vuelves, tú ya sabes que está constelado, ¿cierto? Entonces tomas la información en la línea media y después lo tratas de hacer. Y después lo tratan de hacer por el armónico correspondiente. Por el armónico correcto. Entonces, siempre tienes que ver si está constelado. Y si está constelado, ya sea antes o después de ascenderlo, tienes que ir al punto medio, porque esa información está bloqueada aquí y está dando para los dos lados. ¿Qué significa congelado? ¿Qué está al otro lado? Que es una información que tú tienes en un diestro al lado derecho, pero lo buscas al otro lado y también está. La mayoría de las veces no están, las cosas están en un puro lado, pero hay veces que están en los dos. Lo mismo pasa cuando se hace auriculoterapia. El conflicto está acá en la oreja, pero resulta que lo va a buscar al otro lado y también te da información al buscarla con el vaso. Entonces tú sabes que es una cosa bilateral, por lo tanto, eso tiene una resonancia en la línea media. Hay un bloqueo en línea media, se está dando para los dos lados. Y después que haciendo por el armónico correspondiente y llegué al que mayor pude llegar, vuelvo al 3-1. Tú después tienes que hacer el camino de vuelta. Tienes que ir a sexto, dipolo y vuelves a la rodilla. Con la información ordenada. Una vez que estás en la rodilla, terminas el nodo.
con el corazón. Siempre se termina ahora en el nombre. O sea, el camino de ida que hiciste lo tienes que hacer de vuelta con la información ordenada. Porque llegaste acá, Pero ya los órganos. toca llegaste, encontraste conflicto, lo trataste de mover, de diluir, ¿cierto? Lo subiste. Ponle tú que te dio 4-7. Ya, ok. Entonces tomas ahí la información. Pero ya tomaste, quedó ordenadito, vuelves al lugar, vuelves a sexto, vuelves al dipolo, vuelves a tu rodilla y termina en el corazón. O sea, lo hiciste para arriba con una información desordenada, la ordenaste arriba y vuelves con la información ordenada. Pero primero sabemos quién es el punto, o sea, Así, claro. volviendo el nódulo en la mama. Sí. Me voy a la mama, me voy al nódulo, me voy al cuarto, al sexto, lo busco en la parte de columna, después bajo, Exacto. al sexto, otra vez Al al dipolo. cuarto, Sí, exacto. cuarto, al tercero y termino. Exacto. Lo mismo que se hace en sanación. Pues sanación sin ninguno de los instrumentos, subes, asciendes esa información desordenada, la asciendes a séptimo, de séptimo al alma de esa persona, del alma al alma grupal de los sanadores del mundo, de ahí al segundo alma. Arriba la ordenas, a nivel espiritual. Ordenada bajas, hasta que llegas a la rodilla, y de la rodilla al corazón. Exactamente lo mismo. O sea, te vas y vuelves. Te vas con la situación desequilibrada, la ordenas y vuelves con la situación ordenada. Con la información de cómo se ordena en el fondo. Bien, entonces este frasquito que toma la información consta de un tubo de vidrio que se llama F3, que es un tubito que tiene un barro, una pintura, que tiene una parte orgánica, una parte inorgánica, un resonador que filtra la luz y solo deja pasar frecuencias de 400 nanómetros. Y eso tiene que ver con la frecuencia de los rayos ultravioleta, que tiene que ver con la frecuencia de luz del cuerpo etílico. Bien, entonces esta es la esencia que se usa, el WT, de 12 semillas que se prepara esta esencia, que es una esencia como que chupa información. Y entonces se toma con eso en la cabeza, donde de los puntos y en los órganos y en todo lo que estamos hablando. Yo traje aquí el frasquito para que ustedes lo vean, este es el tubito, que tiene 3 dimensiones, y entonces uno tomándole el pulso a la persona, uno busca entonces la columna, y uno se está tomando el pulso a la persona, y ¡pum!, da el pulso ahí, entonces uno se va. Entonces ahí hace el movimiento armónico, hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, lo que necesita hacer, y después baja al órgano. Bien, esa es la neurosinestesia. ¿Se entendió?